grabación en la nube. Okay. Bienvenido, Raúl. Me encanta tenerte acá como referente. El año pasado fuiste el mayor voluntario que estuviste pendiente de todas las presentaciones ahí apoyando. Fue a última hora que te pedí el favor el año pasado y has estado con toda tu inmensa capacidad de servicio. Estamos pues con Raúl, que lo conocí en la Ágiles Colombia y en nuestra interacción de proveedores, de clientes, definitivamente de un agilista que me ha enseñado mucho y sobre todo por siempre decir un sí antes que todo y apoyar. Entonces, Raúl, es tu público, adelante. Muchas gracias, Rose, y gracias a todos. Soy Raúl, soy Technical Coach. En la siguiente presentación vamos a hablar un poco lo que son los componentes técnicos dentro de la transformación organizacional. Pero antes de iniciar, hay una frase del estoicismo, de la filosofía estoica, que dice que el obstáculo es el camino. Esto nos lleva a reflexionar con respecto a que el camino que hacemos, no verlo como problemas, sino como desafíos o verlo como elementos que nos va a poder superar en un momento dado. Esto es importante en la labor que yo hago, dado que trabajo con personas y mantener motivadas a las personas a desarrollarse es una labor que tengo que hacer constantemente, incluso automotivarme para poder lograr estos alcances y poder llevar a cabo grandes metas a nivel organizacional y a nivel personal. Otro enfoque, siguiendo como la filosofía, es esta frase que dice: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agotar el ámbito de lo posible. Esto es relacionado a un ensayo de Albert Camus sobre un movimiento, una filosofía que es el absurdismo, sobre el mito de Sísifo en la mitología griega. Resulta que Sísifo desafió a los dioses por su arrogancia y por hacer las cosas que él creía que se tenían que hacer, y los dioses lo castigaron, le pusieron una penitencia que era cargar una piedra y llevarla hasta un lugar en una montaña, y al terminar él volver a hacerlo. Entonces entraba en un bucle infinito en donde él no tenía un sentido de por qué lo hacía, ¿sí? Simplemente lo tenía que hacer. Y con esto quiero abrir un poco como a la reflexión, porque a veces dentro de las organizaciones vemos esto, vemos que entramos como o jugamos el papel de Sísifo en hacer las cosas una, otra y otra vez, ¿sí? Entonces cada iteración se vuelve como un castigo que se repite, donde los resultados no se ven y nada tiene sentido, ¿sí? Algunas organizaciones se ven en la situación de Sísifo, y es un absurdismo en el que el sentido en el que aplicando, por ejemplo, prácticas o llevando a cabo todo lo que dice la guía o las indicaciones del coach, no se dan los resultados, ¿sí? Entonces, ¿y por qué puede suceder esto si estoy haciendo todo lo que me indican, ¿sí? Todo lo que se hace, tanto la metodología como las indicaciones del coach, como todo lo que la norma indica que se deben de hacer. Entonces eso entra en un estado sin sentido, ¿sí? Entra en un estado sin sentido y debemos de empezar a reflexionar. Sobre eso hay otra frase, ¿sí? Que dice: el progreso, lejos de consistir en un cambio, depende de la retentiva, ¿sí? Cuando el cambio es absoluto, no queda ningún ser para mejorar y no se establece ninguna dirección para una posible mejora. Y cuando no se retiene la experiencia, como entre los salvajes, la infancia es perpetua. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, con esta reflexión,
quiero dar como apertura a la parte técnica, y es que en el concepto nosotros debemos de conocer algo que se llama los antipatrones, ¿sí? Pero no estoy hablando de los antipatrones a nivel de codificación, estoy hablando de los antipatrones de la organización, de cómo la organización percibe ciertas cosas y no se dan cuenta que están dentro de un antipatrón, y pasa algo que es el choque, ¿sí? Pasa algo que es el choque y entramos otra vez como a la filosofía, y es el círculo o el absurdismo de que creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no es así. Esto está formulado por Dan Nicolet, es un coach técnico. eh, yo lo sigo, hace poco estuve viendo unas conferencias de él, y ahorita vamos a hablar un poco como del autor. Entonces entramos al primer antipatrón, ¿cierto? Entonces, soluciones incompletas. Entonces, no se aborda todos los aspectos del problema, y uno de esos aspectos que se está trabajando es el que termina hundiendo el programa, ¿sí? Entonces, al dejar las cosas como incompletas, o a las soluciones incompletas, o hacerlas, digamos, la metodología o el trabajo de forma parcial, eso a veces termina hundiendo más el programa. Desalineación de metas, ¿sí? El programa de transformación tiene sus propios objetivos, que son diferentes de las razones originales que se emprendieron de la transformación en primer lugar. Entonces, al idearse, eso suele pasar, por ejemplo, en organizaciones que entran en unas etapas de exploración e ideación, y cuando se aterriza todo en ese momento, y durante la ejecución o durante ya la iteración, se empiezan a desalinear, o sea, se empiezan a ir por otros rumbos, ¿sí? Empiezan a usar otros tipos de metodologías, o empieza a ahondar en otros temas. Entonces ahí se pierde foco, se pierde mucho foco en esa parte. La falta de dirección. No hay claridad sobre los objetivos finales del programa de transformación, o hay varias agendas en juego. Entonces, aquí interviene, digamos, personas que afanan el proceso, o intervienen equipos en el que no están, digamos, bien enrutados con el objetivo claro, no entran en estado de conciencia para poder elaborar sus tareas específicas de transformación o de desarrollo. Viene la separación de mejoras técnicas relacionadas con el proceso. Entonces aquí es donde cortamos y decimos, esto es técnico, ¿cierto? Ah, no, esto es de proceso. Entonces empiezan a separar esos dos mundos dentro de un proceso que en realidad deberían verse como colaborativos. Existe la creencia de que las mejoras del proceso y las mejoras de infraestructura técnica y las prácticas pueden ser independientes entre sí. Pero en realidad no es así. O sea, se debe ver como un todo, tanto el problema que se presenta a nivel técnico como el problema que se ve a nivel del negocio. Seguimos con la quinta, que dice combinar la agilidad empresarial con el desarrollo ágil, ¿sí? Con el desarrollo ágil. Entonces, al combinar esta, todos hablamos de la palabra de moda que es ágil. Se popularizó en dos contextos diferentes aproximadamente en el mismo tiempo, tanto el desarrollo ágil como el desarrollo empresarial ágil, ¿sí? Muchas personas no distinguen entre ellos y asumen que si se dirige uno, también se está dirigiendo el otro. Entonces, ejemplo, yo podría hacer desarrollo ágil, pero no estar haciendo agilidad empresarial, ¿sí? O puedo estar haciendo agilidad empresarial, pero no estoy haciendo desarrollo ágil. Entonces, tener claro esos dos conceptos y cómo se trabajan de forma independiente. El séptimo punto es el reinducción o el reintegro de lo antiguo. Después de lograr un proceso y un resultado de transformación, la transformación no se da de la noche a la mañana, se lleva a cabo en unas etapas y de maduración. Entonces, hay algunos pensadores que dicen, no, esto no está funcionando, no funciona. Entonces, reintegran a otros tipos de metodologías y empiezan a combinar y a mezclar, y eso hace que se dilate más el proceso de transformación.
Viene la séptima, que es estructuras inadecuadas en la organización. Las personas intentan interpretar procesos ligeros sin reestructurar la organización para alinear el valor, ¿sí? Produce activos con líneas de productos o flujos de valor, lo que genera dependencias internas excesivas para generalmente los desperdicios. Entonces, es una estructura que no puede ser flexible. Ahorita que hablábamos un poco de la flexibilidad, ¿sí? Puede que en ese proceso de estructura hace que existan unos desperdicios y esos desperdicios dilata el proceso de transformación. Cambios radicales en lugar de cambios incrementales. Entonces, las personas asumen que pueden cambiar la organización en estado deseado rápidamente, ¿cierto? Innovando. O sea, innovo en un cambio y no aplican, por ejemplo, la mejora continua, el Kaizen, en pequeñas iteraciones, de forma gradual. Entonces, en algunas organizaciones, y esto se da muy a cabo cuando tienen un afán de lograr un resultado de gran impacto, de tratar de innovar, sabiendo que lleva un proceso y que la mejor forma de hacerlo es hacerlo con pequeños cambios y que esos cambios sean de gran impacto, de gran valor. El noveno punto de los antipatrones es interpretación rígida del framework, ¿cierto? Con la esperanza de encontrar una solución que pueda dar lugar a resolver el problema, entonces se busca un marco de referencia y tratan de involucrar todos sus artefactos o todos sus componentes para poder lograr el resultado, ¿sí? Sabiendo que hay una mentalidad también que se debe desarrollar o que se debe madurar. El framework es literalmente una herramienta y entregarle el framework a ciertas personas que todavía no tienen, digamos, el control o el dominio, o por lo menos no comprenden bien de qué consiste el framework, eso puede ser irresponsable. Ahí hay que empezar a trabajar aspectos más de enseñanza o de aprendizaje para poder que adapten las características del framework de forma correcta, ¿sí? Como décimo, enfoque impulsado en hitos, metas versus enfoque direccional. Las personas planifican y ejecutan el programa de transformación como una secuencia de líneas de tareas o fases predeterminadas en lugar de como una serie de experimentos con ajustes del curso basados en lecciones aprendidas con esos experimentos, ¿sí? Entonces hablamos de tener unos objetivos claros, definidos y marcados en piedra para poder determinar qué es lo que yo quiero llegar a hacer, o mejor dicho, qué es lo que se busca la organización en un tiempo determinado, en un límite de tiempo. Son los llamados milestones que tratamos de colocar una fecha y dentro de esa fecha mejorar el proceso, porque el proceso puede cambiar durante la ejecución y durante ese proceso y mirar cómo iterar o cómo mejorar el proceso para poder llegar a esa meta, pero sin ser rígidos en el proceso, en el enfoque y la dirección. Como 11, el culto de Scrum, esto lo escribió pues Dan en el libro que ahorita les doy la referencia, de los antipatrones. Él hablaba de que en el momento que se empezó a poner en moda Scrum, entonces todo se hacía con Scrum. Entonces todo el enfoque de transformación o de desarrollo se hacía pensando en este marco de trabajo. Y por ende eso hacía que no se pudiera mejorar el proceso, porque existían diferentes condiciones e incluso de interpretaciones entre management o incluso desarrolladores que trabajan de forma tradicional o otro tipo de metodologías, y ahí es donde se volvía muy rígido el proceso y trataban de inyectarlo sin ser necesario. Lo suave es lo difícil. Entonces aquí estamos enfocados más en la parte de habilidades blandas.
La gente suele subestimar lo importante que es el comportamiento humano, ¿cierto? Y lo que busca es simplemente el enfoque técnico. O sea, si sabe ciertas cosas, incluso para mí eso es lo primordial. Pero viendo esto, eso es un antipatrón, porque en realidad lo suave o lo blando, ¿sí? Es lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil de desarrollar. Entonces estamos hablando de las habilidades blandas de la persona. Son los comportamientos, la conducta que la persona puede dar dentro de una célula de trabajo o incluso en una organización en general. Con esto llegamos a, se aprende de los errores, ¿sí? Se aprende de estos errores. Ahora, ¿cómo podemos actuar desde la perspectiva de un technical coach? ¿Ya? Eso es muy importante porque el technical coach es digamos, una persona que como core, como base, como sentimiento, él adopta todo lo que es Stream Programming, como fase, como agilismo. El coach trata de entender todas las prácticas y técnicas que formuló Ken Ben para poder llevarlos a la organización como tal. Entonces viene el coach en las fases del desarrollo o el ciclo de vida del desarrollo a poder hacer intervención y a ajustar el proceso si es debido, pero también entra a hacer la conciencia del equipo, porque dentro del desarrollo suele pasar de que se pierde esa conciencia, se pierde. Entonces el coach viene a recordarles como esa vocecita del ángel que está al lado diciéndole cómo se deben hacer las cosas. Entonces entra en la primera fase, que es la fase de exploración, y él propone una práctica que se llama la metáfora del sistema, desde la fase de exploración, haciendo un spike arquitectónico, en donde explora el requerimiento o las historias de usuario para poder que entre a una estimación previa, y esto se lleva a cabo a través de la exploración y los laboratorios, ¿sí? Técnicamente. Después llega el coach y dentro de la fase de planeación entra y dice, es que la estimación no se puede dar así como como vuelo de pájaro. Hay que entrar también en una confianza. Entonces hay una estimación de incertidumbre y hay una estimación de confianza. Pero para que eso se dé en el ciclo, se debe hacer un spike, que es un laboratorio. Y esto nos da más claridad de la estimación dentro del equipo para bajar todas estas incertidumbres técnicas. Luego de ahí viene todo lo que es el release plan. Dentro del release plan, el coach entra ya en la fase de iteración, entra en un aspecto en que ayuda al equipo a empoderarse en el proceso de incremento del producto, haciendo que cada versión que entre en las pruebas de aceptación sea la mejor versión del programa. Las pruebas de aceptación es otra práctica como tal que ayuda a confirmar el don, a decir esto está correcto y se hace con el equipo de desarrollo. Y aparte de ese proceso de pruebas, se sigue otra iteración. Dentro ya de la ejecución pueden inyectarse otras historias, puede incrementar el producto como tal. Entonces, entran a hallarse, digamos, bugs, ¿sí? Entran a hallarse problemas y aquí es donde el technical coach empieza a observar cuáles son los comportamientos del equipo para poder intervenir con una práctica o con una técnica. Pero el coach acá es un miembro más del equipo. No lo ve desde afuera, sino desde adentro. Pero no es el entrenador que solo da la enseñanza y se va, sino que empodera al equipo, empodera. En lo posible, empodera a uno de ellos para que cuando él se retire de la fase, esa persona siga esos buenos hábitos y esas buenas conductas como las buenas prácticas de programación. Luego de eso, aquí el coach
se va a medir? Se va a medir a través de unas métricas que están dadas por todo lo que es la escuela LEN y es relacionado a el tiempo en el que está en desarrollo hasta la salida de producción, el ciclo de iteración. Todas estas métricas él va a ponerlo dentro del equipo para poder luego ver el resultado de su efecto dentro de esta célula de trabajo, porque él también va a medir esos resultados. Pero el proceso puede cambiar. Se buscan métricas que no afecten el proceso, o sea, que sea cambiante el proceso, porque el proceso podría cambiar en cualquier momento. Entonces, no son métricas adheridas a un marco de trabajo o a un proceso como tal. Ya cuando entramos a la etapa productiva, entramos a la aceptación del cliente como producto y el coach lo que hace ahí es hacer que se pueda entregar lo más posible el valor en releases más pequeños. O sea, hace que esa salida no se quede en un ambiente, porque suele pasar que se queda en un ambiente preproductivo, un ambiente de QA, y entonces el coach dice, no, hay que sacarlo, hay que empujarlo a que salga a el ambiente productivo, obviamente, con una aceptación del cliente y una aceptación que es una conformidad que siente que le va a entregar valor a la organización como tal. Y ya por último, las fases de mantenimiento, el coach aleja un poco, ¿cierto?, de ese proceso y deja que el equipo pueda mantener y sostener la aplicación. Esta es la fase más limpia y esto es lo que le entrega más valor el coach al final. ¿Por qué? Porque las fases del mantenimiento pueden ser las más dolorosas, porque puede que el equipo cambie, suele pasar en un proyecto que dura 2 años, no es el mismo equipo. El equipo puede cambiar o mutar durante todo el tiempo. Entonces, el coach se aleja, pero está confiado de que el código o lo que se ha desarrollado dentro del mismo el proyecto tiene las mejores prácticas posibles para que sea mantenible y sostenible en el tiempo. Con esto entramos a las prácticas de Stream Programming y vemos que todas coinciden con todas, o sea, todas tienen un mismo camino. Por eso es que el coach busca estas prácticas porque todas tienen sinergias entre ellas. Por ejemplo, la recodificación o la refactorización tiene sinergia con las metáforas, tiene sinergia con la programación en pare, tiene sinergia con las pruebas unitarias, tiene sinergia con el diseño simple, que son prácticas de acá. La parte de la planificación o el juego de planificación tiene sinergia con el cliente, tiene sinergia con las pruebas, tiene sinergia con las versiones pequeñas, con los mínimos productos viables, ¿sí? Entonces, con esto se puede ver que todas las prácticas van a poder intervenir en cualquier estado y va a tener sus sinergias dependiendo del caso. Dentro de ellos tenemos las fases típicas de un producto, que es planificación, diseño, codificación y pruebas. Eso se conserva actualmente, eso lo lleva desde muchos años atrás, esas mismas fases, sino que lo hacemos de diferente manera. Entonces, simplemente planificación, juego de planificación, aquí es donde interviene el Scrum Master con su ideación y su creatividad para poder conectar a las personas y hacer una planificación correcta. Entrega pequeñas metáforas. Viene la parte de diseño. El diseño simple está dividido en unas reglas para yo no tener una complejidad accidentada, porque suelo, como arquitecto también, uno poder entregar arquitecturas que, es decir, no está dada para ese problema. Y eso lo puedo, no es un diseño simple, sino que te entrega más complejidad de la vida. Recodificación, pair programming, propiedad colectiva, integración continua, semanas de 40 horas y clientes sencillos son todo lo relacionado con la codificación. Y por último, tenemos las pruebas. Ahora, ya voy a mencionar un poco de mí, de lo que yo hago. Salí y cambié un poco de memoria. El año pasado empecé a trabajar con... ¿Vos? ¿Estoy bien en tiempo? Ya terminaste, termina tu presentación Listo. para pasar a Carlos. Listo. Entonces, está aquí con Technical Coach Mentoring.
Estoy transformando desde el training como semilleros para poder lograr que en tener las células de trabajo, estas células de trabajo ya lleguen con todas estas prácticas y que el proceso ya de transformación sea más fácil de abordar. Entonces, por acá tenemos esto. Tengo una iniciativa que es Sieralis, que es para trabajar los temas de coaching. Los 3 libros recomendados dentro de esta presentación: La artesanía del software, Volver a lo básico de Clean Agile de Robert C. Martin y Dan Nicolet de Technical Coaching en las organizaciones de TI Transformación. Este soy yo, soy cofundador y CTO de Sieralis, Technical Coaching Training. También soy arquitecto y soy líder técnico en la parte del coach en Software University. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, a ti por compartir. Creo que es un tema que sigue pendiente. Estarás ahí en tus redes para todos los que están hoy conectados y te vean luego en los videos. Terminamos la grabación, por favor.